Me da mucho gusto en esta tarde poderles saludar y estar de nuevo, otra vez, ¿verdad? Juntos, a través de este medio, ¿verdad? Que nos permite llevar a cabo nuestro servicio que regularmente tenemos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estas transmisiones. Gracias a Dios que se pudo conectar y que, bueno, estamos en esta hora ya listos para llevar a cabo nuestro servicio de miércoles, ¿verdad? Y quiero invitarle, amado hermano, en esta tarde que abramos nuestras Biblias. Vamos a dar inicio y vamos a leer el Salmo número 24. Voy a estarle invitando a que abra su Biblia. Salmo 24. Vamos a leer todo el Salmo. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Amén, aleluya. Y qué bonita palabra, ¿verdad? Él es nuestro Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos, a quien usted y yo esta tarde nos hemos reunido para alabar y glorificar su santo nombre. Amén, hermano. Quiero invitarle que ahí donde está, vamos a elevar una oración y vamos a pedirle a Dios que esté en medio de nosotros, en medio de esta reunión, ¿verdad? Por medio de este canal, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén, hermano. Cierre sus ojos ahí donde está y elevemos esta oración. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, por tus grandes misericordias. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir de nuevo a través, Señor, de este medio. Gracias, Dios. Y en esta tarde nos hemos reunido y estamos así en esta comunicación, Señor, para darte gloria y honra a ti, Señor. Te pido, Señor, que seas tú en cada vida y en cada corazón de los que nos escuchan en esta tarde, Padre. Te pido bendición para cada uno de ellos y que seas tú tomando el control de todo lo que aquí hagamos, porque todo, Señor, lo que hacemos es para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén, amén. Amado hermano, y pues así quiero dejar el lugar a una alabanza y después estaremos escuchando el mensaje de nuestro pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido vive hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana
deseos de tu corazón. Pueblo unido vive tu libertad y salvación. Armados con tu valor, lo que deseamos es revolución. Los cielos se partan, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana de Dios Altísimo. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, 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 Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo, hermanos, nuevamente estar con ustedes para traerles la palabra del Señor. Es un gozo saludarles, darle las gracias a todos nuestros amigos que nos han venido siguiendo desde estas semanas pasadas para escuchar el consejo de la palabra. Iglesia Monte Oreb, también estamos contentos porque podemos seguir adorando al Señor de esta manera. Quiero traerles una reflexión de la palabra, pero antes quiero decir que esta alabanza estuvo preciosa y va muy acorde al tema que yo quiero hablar con ustedes. Quiero invitarles a que vayamos a la palabra, ahí al libro de Filipenses. Vamos a estar leyendo ahí en el capítulo 3, un solo verso nada más, un verso muy conocido, y es el verso 20. Sí, vaya buscando en su Biblia, ahí comparta con su familia, para leer este versículo que a mí me parece muy interesante y yo quiero compartir con ustedes una enseñanza que Dios puso en mi corazón para ustedes. Dice la Biblia en Filipenses 3:20, mire qué bonito dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Voy a leerlo nuevamente. Dice Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este versículo en lo personal me gusta mucho, ya he predicado de él. Alguna vez prediqué de este versículo y usé la expresión de que este versículo de alguna manera nos hace ver o nos dice que nosotros, al momento que nos dice que nuestra ciudadanía no es de aquí,
sino que es del cielo. Una vez expresé y dije que nosotros somos extraterrestres, pero no se asuste, hermano. O sea, esto nada tiene que ver con marcianos, sino más bien tiene que ver con el hecho de que la Biblia dice de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Si usted se fija, el Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, ahí en el capítulo 1 de Marcos, Él empezó a hablar del reino de los cielos. Y la palabra que Él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros sabemos bíblicamente que el reino de Dios está en los cielos. Acuérdese cuando Jesús estaba siendo juzgado, cuando Pilato le preguntó y le dijo, ¿eres tú rey? Y él dijo, sí, o sea, mi reino no es de este mundo. Si mis súbditos de alguna manera estuvieran aquí, ellos me defenderían, pero no son de aquí. Así es que, mis amados hermanos, ustedes y yo hemos sido escogidos por el Señor para tener una patria celestial, ¿sí? Nosotros, de alguna manera, al decir la palabra que somos ciudadanos del reino de los cielos, entonces usted y yo tenemos como que una responsabilidad para conducirnos de acuerdo a ese reino, al reino de los cielos. Ya no somos iguales que antes, ya no somos iguales porque ahora hemos sido elegidos para ser parte de un nuevo reino, de una patria celestial. Así es que automáticamente, al tener usted a Cristo, usted ya no pertenece a este mundo. Y tenemos entonces la responsabilidad, o somos representantes de esa patria. Y yo quiero hablar de esto, hermanos, ¿sí? Porque ahora estamos obligados a vivir de forma diferente, porque ya no somos iguales, lo repito, de forma diferente a como se vive en este mundo. Yo quiero leerle lo que nos dice Efesios en su capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Está haciendo un llamado a que ya no vivamos igual, a que ya no actuemos igual a como se actúa de acuerdo a este mundo, sino de una manera diferente, de acuerdo a lo que ahora somos, ¿sí? También dice el versículo 17 de ese mismo capítulo de Efesios 4, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan según la voluntad de su mente, haciendo lo que les viene en gana, como ellos quieren. No, nosotros ya somos personas diferentes. Muy bien, hermanos, para esta reflexión yo le he puesto como título, andando como ciudadanos del reino. Así le hemos puesto. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos conducirnos en este mundo los cristianos, los lavados con la sangre de Cristo? Bueno, de eso se trata. Yo le invito entonces a que veamos lo que nos dicen las escrituras con relación a este tema, y así vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo debemos conducirnos en este mundo los cristianos? Muy bien. Nosotros debemos conducirnos, ahora que somos parte de este nuevo reino, ¿sí? Hay muchas formas de conducirnos, pero yo pues solamente escogí 3. Amén. Entonces, una forma como usted y yo debemos conducirnos en este mundo, con la conciencia de que somos ciudadanos de una patria celestial, que muy pronto estaremos en ella y que la representamos. Yo creo que el mejor ejemplo para conducirnos, yo creo que es el mismo Jesús. Nosotros debemos conducirnos, debemos andar en este mundo como Jesús lo hizo, como Jesús anduvo. Mire lo que dice la Biblia, mis amados hermanos. Estas no son ideas así como que, ay, no. La Biblia nos arroja y nos dice, allí en 1 de Juan 2:6, mire lo que dice la Biblia. El que dice que permanece en Él, o sea, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Eso nos dice la Escritura. Ahora, ¿qué caracterizó a Jesús? ¿O cómo es que anduvo Jesús aquí en la tierra? Híjole, hay mucho que decir, ¿sí? Pero por cuestión de tiempo no podemos ahondar mucho, pero si nosotros tan solo leemos en sus inicios de su ministerio, ahí en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 18, podemos ver algunas de las cosas que Jesús expresó a través de una lectura profética de lo que Él tenía que hacer aquí en la tierra. Miren lo que dice la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nada más aquí, a grandes rasgos, la palabra nos está diciendo algunas cosas que Jesús hizo, del trabajo que Jesús tenía que hacer. Así es que podemos hablar de muchas cosas más que Jesús hizo y que nosotros deberíamos de hacer. Fíjese que hay una iglesia que la Biblia nos registra que hacía las cosas que Jesús hizo. Había unos cristianos que hacían lo que Jesús hacía. Y esta iglesia, mis amados hermanos, era la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía se conducía como Jesús se condujo. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo sé que estos textos ya son muy familiares para usted, pero si usted se fija, a estos cristianos, a estos seguidores de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se conducían, ellos hacían las obras que Cristo hacía. Una vez el apóstol Pablo usó una expresión para hablar a los hermanos de Filipo, allá en el capítulo 3, y dijo: hey, sean imitadores de mí. Dijo, como yo de Cristo. Entonces, aquí la persona a imitar, aquí la persona importante a quien nosotros debemos seguir sus huellas, seguir sus pasos, es el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros hagamos y nos conduzcamos como el Señor Jesús, entonces nosotros estaremos conduciéndonos como ciudadanos de ese reino. ¿Sí? Quiero decir algunas cosas más con relación a cómo se condujo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Como le digo, hay muchas cosas que decir, pero bueno, no podemos abarcarlas todas. Pero si usted se fija, Jesús se condujo, siempre Él se condujo con la verdad. Él anduvo en la verdad. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:22. Le voy a repetir la cita, Primera de Pedro 2:22, que nos dice de la siguiente manera: el cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús no hizo pecado y tampoco se halló engaño en su boca. De hecho, el Señor Jesucristo dijo de sí mismo allí en San Juan 14:6, usted conoce ese texto. Aparte de Jesús decir que Él es el camino, aparte de Jesús decir que Él es la vida, Jesús dijo: yo soy la verdad. Jesús se condujo con la verdad. Voy a leerle el texto de San Juan 14:6, que dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que Jesús se condujo con la verdad. Acuérdese usted, mi amado hermano, que la mentira, el engaño, no proviene de Dios. Esta es una característica de Satanás, el que las personas hablemos mentira, el que las personas queramos engañar. Esto no son frutos de un hijo de Dios, más bien estos son frutos de alguien que no pertenece a Dios, que pertenece al enemigo, porque son sus actos, son lo que lo representan a Él, mientras que la verdad representa a Cristo, porque Cristo es la verdad. Por eso esta verdad a usted y a mí, mi amado hermano, nos trae una libertad gloriosa. Cuando nosotros andamos en la verdad, pues ¿quién nos incrimina? ¿Quién nos acusa? Puesto que andamos en la verdad. Y si alguien se atreviera a acusarnos, acuérdese usted que la palabra del Señor dice que al último la verdad saldrá a la luz. Por eso es que como ciudadano del reino, una de las formas como debemos conducirnos usted y yo es andar como Jesús y andando en esa verdad. Pero no nomás la verdad caracterizó a Jesús. Acuérdese que también Él se condujo en justicia. Jesús fue una persona justa, tanto así que dice la palabra del Señor, ¿sí? Ahí en Primera de Pedro 2:23, que cuando a Él estaban maldiciendo allí y juzgando, dice la palabra del Señor que Él no respondía con maldición. Dice, cuando padecía,
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, el Señor Jesucristo se caracterizó precisamente por no solo andar en la verdad, sino obrar en la justicia. Él dejó las cosas en las manos de quien podía defenderle. Él no obró en su propia justicia, sino que Él obró de acuerdo a la justicia de Dios, porque Él es la justicia. Nosotros tenemos un ejemplo en las Sagradas Escrituras de un acto justo que yo creo que es una de las historias mucho más famosas, que hasta yo he oído que los incrédulos a lo mejor no saben ni de qué se trata, pero ellos usan uno de los versos que vienen en el pasaje del capítulo 8 de San Juan, desde el versículo 1 en adelante, cuando aquella mujer es llevada por aquellos hombres porque fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y le preguntan a Jesús: Jesús, la ley dice que hagamos tal cosa, y era justo, ¿sí? Pero tú, ¿qué dices? Y allí nosotros podemos ver que las palabras del Señor, oiga, nos sorprenden, obrando de una forma justa, sin violentar la palabra escrita, ¿sí?, a la cual echaron manos estas personas para ensañarse contra esta mujer, para querer matarla. Jesús les dijo, acuérdense lo que dice la palabra: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra, que sea el primero en aventar la piedra. Entonces, de alguna manera, estas palabras llevaron los corazones y las conciencias de estos hombres acusadores y los puso en la balanza de la justicia, de tal manera, hermanos, que ahora sí que queda evidente lo que dijera el apóstol Pablo ahí en el libro de los Romanos capítulo 3 versículo 10, donde dice: no hay justo ni aun uno, solamente Cristo. Entonces Cristo se condujo, sí, con toda justicia. Amén. Pero también no solo Cristo se condujo en justicia, no solo en verdad y en justicia, sino que Cristo, si nosotros debemos conducirnos como ciudadanos del reino, entonces debemos conducirnos como Cristo, en verdad, en justicia, pero también dice la palabra que Cristo se condujo en santidad, ¿sí? En uno de los versos que leíamos ahorita aquí arriba, en el 2:22 de Primera de Pedro, dice que no se encontró en Jesús pecado, en el cual, dice, no hizo pecado. Así dice la palabra del Señor, el cual no hizo pecado. Mire, le voy a leer el texto completo. Dice que quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es que Cristo, mis amados hermanos, ¿sí? Lo que le acabo de leer es el verso 23, pero en el verso 22 nos habla de que en él no se halló engaño, ¿sí? Y que en él obviamente no hizo pecado de ninguna manera. Entonces, también tenemos otra cita en Colosenses 2:6 que dice de la siguiente manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Sí? Jesucristo se caracteriza por ser santo. En él no se halló maldad, en él no se halló engaño. Por eso es que Cristo es nuestro Cordero, ¿sí? El único digno que podía ir y pagar el precio por nuestros pecados. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Muy bien, vamos a pasar, ¿sí?, a este segundo punto. ¿Cómo es que debemos conducirnos los ciudadanos del reino? Ya vimos que debíamos conducirnos como Jesús, pero también la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos conducirnos en el Espíritu, mis amados hermanos, viviendo en el Espíritu, ¿sí? Acuérdese, desde que recibimos a Cristo, Dios selló nuestros corazones y envió el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, a que viniera a residir dentro de nuestros corazones, de tal manera que la pasada manera de vivir, que vivíamos siendo gobernados en la carne, ya quedó anulada, porque ahora vino el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, y ahora nosotros debemos vivir de acuerdo al Espíritu.
Ahora, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque si alguien no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios. Solamente los que tienen a Cristo tienen el Espíritu de Dios. Por eso la palabra del Señor en Gálatas 5:25, miren lo que nos dice la Escritura. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Es decir, en las obras del Espíritu, ¿sí? Y luego en el verso 23 de ese mismo capítulo 5, sigue diciendo la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra estas cosas, dice la Escritura, no hay ley. Le acabo de leer Gálatas 5, 22 y 23. Mire, quiero que lo leamos nuevamente y usted con sus manitas va a enumerar los componentes que tiene este fruto, que es el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 elementos, ¿sí?, los que componen este fruto que es del Espíritu. No estamos hablando de que son 9 frutos, sino que son, vamos a decir, 9 elementos los que componen este fruto. Si nosotros andáramos un poquito en cómo debemos conducirnos los ciudadanos del reino, si es que hemos de conducirnos en el Espíritu, déjeme decirle que pudiéramos dividir estos 9 en 3 secciones, ¿sí? 3 secciones. Cada una de estas secciones tienen una dirección. Vamos a reunir las primeras 3 y luego las otras 3 y luego ya al final las otras 3, y voy a decirlo de esta manera. Las primeras 3, que es amor, gozo y paz, tienen que ver con Dios. Las siguientes 3, que es paciencia, benignidad y bondad, tienen que ver con mi conducta hacia mi hermano. Pero las que tienen que ver con fe, mansedumbre y templanza, esas tienen que ver conmigo. ¿Ok? Entonces, si yo ando en el Espíritu, entonces yo debo vivir en amor con Dios o para con Dios. Yo debo amar a Dios con todo mi corazón, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas. Debo tener gozo en Dios. Por eso es que la vida del cristiano es una vida llena de gozo. ¿Por qué? Porque tenemos gozo en Dios. Además, el gozo del Señor es nuestra fuerza, dijo el profeta. Y luego debemos tener paz con Dios. Acuérdese que nuestra paz con Dios la da Cristo. Dice las Sagradas Escrituras en Romanos 5:1, dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, amor a Dios, gozo en Dios y paz con Dios cuando ando viviendo en el Espíritu. Eso es en dirección, sí, vertical para con Dios. Pero ahora también tiene una dirección, sí, que tiene que ver con una dirección horizontal, que tiene que ver para allá, sí, con mi hermano, con el que tengo enfrente. Y yo debo entonces tener paciencia para con mi hermano. Si ando en el Espíritu, debo ser paciente, es decir, debo ser tolerante. Debo ser benigno con mi hermano, o sea, bondadoso, ¿sí? Amoroso. Y debo tener bondad, debo tener piedad, debo amarlo a mi hermano. Entonces ahí están las 3 siguientes elementos que componen el vivir o el fruto del Espíritu. Voy con los últimos 3 que corresponden ahora conmigo mismo. Si yo vivo en el Espíritu como ciudadano del reino, entonces yo debo ser una persona de fe, ¿sí? La fe es una característica de los cristianos. Los cristianos son gente de fe. También debo tener mansedumbre, o sea, tranquilo, ¿sí? No estar muy arrebatado. Y la otra es que debo ser una persona templada. Los cristianos debemos tener un temple. Sí, un temple se ha ilustrado con cuando usted tiene un resorte y usted lo oprime. Usted puede oprimir ese resorte, pero a la hora de que lo suelta, le quita la presión, ese resorte vuelve a la estabilidad y a tomar la forma que tenía.
Entonces el creyente, cuando pasa por las pruebas y este creyente vive en el Espíritu, sí, a lo mejor sí se siente oprimido, pero siempre volverá a su estado normal, a su posición normal. Entonces de eso se trata, que nosotros vivamos en el Espíritu. Y cada uno de estos elementos que hemos visto, unos tienen que ver mi relación con Dios, mi forma para con Dios, mi relación con mi hermano, mi forma para con mi hermano, y tiene que ver conmigo mismo, ¿sí? Yo conozco muchos cristianos que se desprecian a sí mismos, ¿sí? Que hablan de ellos con desprecio. Bueno, ahora que nosotros vivimos en el Espíritu, debemos amarnos, ¿sí? Debemos ser tolerantes, inclusive con nosotros mismos. A veces somos muy crueles. Y un ejemplo de ello es que a veces nos paramos en el espejo y frente al espejo y santo Cristo, empezamos a expresar cosas de nosotros mismos. No, hermanos, hay que estar tranquilos, porque ahora como ciudadanos del reino nos conducimos como tales. Vivimos, ¿sí?, como Jesús, o andamos como Jesús anduvo, y también vivimos en el Espíritu. Así es como nos conducimos los ciudadanos del reino. Dice Gálatas 5:16 de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? No satisfagáis los deseos de la carne. Quiero pasar a este tercer punto de cómo debemos nosotros conducirnos como ciudadanos del reino. ¿Sí? La tercera forma como debemos conducirnos es por fe, hermanos. Es por fe. Yo ahorita lo decía, los creyentes son gente de fe. ¿Sí? Gente de fe. Dice 2 Corintios 5:7. Mire lo que dice la palabra del Señor: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Recuerde, es por fe, no por vista. Amén. Vamos a tratar de entender un poquito esto, y voy a poner un ejemplo. Ojalá y me sea válido el ejemplo, hermano. No es la intención de ofender a nadie, ni de comparar a nadie con nada, pero para entender este asunto de que andamos por fe y no por vista, a ver si nos puede quedar un poquito más claro. Mire, nosotros tenemos un perrito peludito, y le crece el pelo, y de repente los pelos del perrito le tapan sus ojos. Cuando estaba chiquito, este perrito, a veces le aventábamos las croquetas chiquitas. Se nos hacía muy gracioso, ¿sí? Y él escuchaba más o menos dónde caía la croqueta, pero él no la podía ver porque los pelitos no lo dejaban. Pero ese perrito se iba olfateando y daba con la croqueta. Entonces, ese perrito no andaba por vista, ese perrito anda por el olfato. Es una característica de los perritos, ¿sí? Es una característica de un perrito, que ellos no se conducen con la vista, o sea, obviamente ven y todo, pero para ellos el olfato es lo primordial, y para el creyente, ¿sí?, es que nosotros ya dejemos de andar por vista. Dice el Señor que andemos por fe, porque las cosas que nosotros vemos, hermanos, algunas pueden ser terribles, pueden causarnos mucho desánimo, pero si nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor, independientemente de lo que veamos, independientemente de todas las cosas que puedan venir, nosotros vamos a estar agarrados de la mano de Cristo. ¿Por qué? Porque andamos por fe. Los ciudadanos del reino nos conducimos por fe. Entonces, el andar por fe es algo muy, muy importante. La fe, acuérdese que nos crea unas convicciones tremendas. Quiero decirle además que algunas razones por las que debemos andar por fe. Miren, hermanos, la fe es tan importante porque, para empezar, la fe nos salva. Nos salva, la fe a usted y a mí nos salva. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así es que esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Eso dice la palabra del Señor. La fe nos salva. Usted y yo somos salvos por fe. Por eso la fe debe tomar un lugar muy importante en nuestra manera de conducirnos en este mundo. Además, la fe, mis amados hermanos, no solo nos salva, la fe también nos justifica. Estábamos tan cargados y tan llenos de pecados que éramos culpables y reos de muerte por todo el mal y daño que nosotros hicimos. Estábamos condenados, sí, y con justa razón. Pero ¿sabe qué? Al venir Jesucristo, Él
pagar el precio en la cruz del Calvario por nuestra salvación, ahora Él nos perdonó todos los pecados. Y decíamos ahorita, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, todas esas maldades Él las agarró y las echó a lo profundo de la mar. Sí, y ya no se acuerda de ellas. Y ahora, ante el Dios justo, que obviamente por nuestros pecados deberíamos de ser juzgados, ahora Cristo nos presenta como limpios, como justificados, como personas que ya ha sido pagada nuestra deuda contra Él, de las ofensas que le habíamos hecho. Cristo ya pagó. Entonces ya no somos presentados como injustos, sino ahora como justos, gracias a Cristo. Por eso es que la fe nos justifica. Quiero leerles Romanos 5:1 y decirlo una vez más. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece lindo esto? Yo me gozo, hermano, en la palabra, porque la fe es tan importante y la fe la tenemos nosotros y hay que conducirnos en fe. Bueno, la fe no solo nos salva, la fe no solo nos justifica. Acuérdense que también la fe nos garantiza la vida eterna, mis amados hermanos. Mire, le voy a leer un versículo que se encuentra en Romanos 1:17, que dice de la siguiente manera. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y luego dice: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted y yo tenemos la garantía de vivir, inclusive en la eternidad, gracias a la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a repetirle el texto, es muy interesante. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se fija? Entonces, qué interesante es la fe. El creyente debe vivir por fe. Recuerde usted, es por fe, no por vista. Pero también, mis amados hermanos, a usted y a mí, obviamente, nos es más fácil vivir por vista. ¿Por qué? Porque es algo natural. Guiarnos por la vista es algo natural, pero no se espante, mi amado hermano, usted y yo no somos los únicos. Acuérdese usted que inclusive hasta uno de los apóstoles le fue más fácil vivir por vista. ¿Se acuerda usted de Tomás, de Santo Tomás? Mire, voy a leerle lo que dice la palabra en San Juan capítulo 20. Voy a leerle el versículo 24 y versículo 25 para nomás hacer notar que para usted y a mí es más a veces común, pero obviamente hago la observación. Es más común andar por vista para usted y para mí, pero más bien la palabra hoy nos está enseñando a que usted y yo debemos vivir no por vista, sino por fe. Dice la palabra: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Se acuerda que Jesús resucitó ese domingo y luego se les presentó allí en el aposento alto? Pero todos estaban menos Tomás. Entonces le dijeron los discípulos: sí, al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él está expresando precisamente que él andaba con toda la vista, sí, como luego habemos algunos cristianos. Pero qué bueno, mis amados hermanos, que hoy la palabra del Señor nos enseña que debemos conducirnos en fe. ¿Por qué? Porque la fe es muy importante. Y además, déjeme le leo un versículo en Hebreos 11:6. Mire lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea Cristo. Así es que, amados hermanos, si usted y yo queremos conducirnos como ciudadanos del reino, tendremos que andar como Jesús anduvo, pero también tenemos que andar, ¿sí?, en el Espíritu, y también tenemos que andar en fe. ¿Por qué? Porque de otra manera no vamos a poder agradar al Señor. Quizás usted me diga: pastor, pues sí, necesito fe. ¿Cómo le hago entonces ahora para tener fe? Bueno, acuérdese que usted y yo vamos a tener fe si seguimos buscando al Señor, si leemos la palabra, pero sobre todo, acuérdese que dice la Biblia en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Eso nos dicen las Sagradas Escrituras. Hermanos, los cristianos vivimos en un mundo inhóspito. Los cristianos vivimos en un mundo que no es el adecuado para nosotros, porque ya nosotros no pertenecemos aquí. Acuérdense que en un inicio le dije que éramos extraterrestres, pero no en ese sentido, ¿sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es que este mundo, cuando el Señor lo hizo en el paraíso, acuérdese que Él puso una persona que no tenía pecado ahí. Entonces este mundo fue creado, ¿sí?, para que no hubiera pecado, pero el pecado entró y entonces el pecado todo lo malició, todo lo dañó. Y ahora nosotros vivimos en este mundo, ya que somos parte del reino del Señor, parte de los escogidos para este reino, y este mundo está lleno de contaminación. O sea, es un mundo inhóspito para el creyente, no está adaptado para que nosotros andemos en él, puesto que no somos de aquí ya. Quiero leerle un versículo de la palabra del Señor. Voy a leerle 1 Pedro 2, 11 y 12. Son 2 versos que nos invitan a usted y a mí a conducirnos de una forma diferente, ya no como debe o como en otro tiempo nos conducíamos. Dice el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mire, aquí nos está diciendo que nosotros no somos de aquí y que por lo tanto debemos vivir de una forma diferente a como se conduce la gente de aquí. Viene a mi mente uno de los versos que leí en predicaciones pasadas, que me llega mucho al corazón. Me llega mucho al corazón por la razón de que muchos de nosotros a lo largo de la historia, ¿verdad?, me refiero a muchos cristianos, no nos hemos conducido como ciudadanos del reino. Acuérdese usted que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios para que ellos representaran, ¿sí?, las cosas de Dios, la palabra de Dios en este mundo a las demás naciones. Y cuando digo que este texto me duele es porque Dios lo expresa de esta manera. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 21, mire cómo dice: pero he tenido dolor, dice Dios, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por causa del pecado Dios los distribuyó, Dios los esparció a otras naciones, pero aun que fueron esparcidos no entendieron la corrección, sino al contrario pusieron mal el nombre de Dios, y Dios tiene dolor en su corazón. Por eso es que ahora usted y a mí el Señor nos exhorta a que nos conduzcamos, hermanos, a que vivamos de acuerdo a cómo viven los ciudadanos del reino. Ustedes y yo representamos esa patria celestial. Antes, los antiguos, digo antes porque era más común, no que ahora no exista ese pensamiento, pero es un pensamiento de los de antes. Para nuestros abuelos, hermanos, para las personas de antes, para ellos era muy importante el apellido. Ellos le daban un realce al apellido de la familia. Y cuando una chica o cuando un hijo obraba mal, los abuelos, los padres de estos chicos se molestaban y decían: ¿cómo estás poniendo el nombre de la familia? ¿Cómo lo estás poniendo? Y era una situación bien triste y bien difícil, porque ellos defendían el nombre. Y lo mismo sucede aquí. Usted y yo representamos esa patria celestial, y hoy el Señor nos invita a que andemos como es digno de los ciudadanos del reino celestial. Vamos a terminar, hermanos. Hoy hemos visto, hermanos, que como ciudadanos del reino debemos conducirnos o andar como Jesús anduvo. Debemos andar en el Espíritu y debemos andar por fe. Usted y yo debemos andar por fe. Quiero terminar
invitándole a que hagamos una oración y le digamos al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo te necesito. Yo quiero ser un fiel representante de tu reino, porque yo pertenezco a ese reino. Usted pertenece a ese reino, yo pertenezco a ese reino. Por lo tanto, cada vez que damos un mal testimonio, cada vez que tenemos una actitud que no corresponde a los hijos de Dios, el nombre del Señor queda exhibido, le hacemos daño, y muchas de las veces la gente no quiere creer. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a conducirnos como Él nos lo está diciendo esta noche. Yo quiero animarle a que usted no se desespere, sea paciente. Acuérdese, usted vive en el Espíritu, usted tiene el fruto del Espíritu, tiene cosas que puede hacer de una forma espiritualmente natural, como es gozarse en Dios, amar a Dios, tener paz en Dios, ¿sí? Tener paciencia con su hermano, ser benigno, ser bondadoso para con su prójimo, para con usted mismo, pues tener fe, sea manso, tranquilo, no se desespere, y hay que ser templados. Pero sobre todo, hermanos, conducirnos en esa fe que nos salva, esa fe que debemos tener, porque sin ella no podremos agradar al Señor. ¿Quiere darle gracias a Dios conmigo? ¿Quiere darle gracias al Señor y decirle: ¿sabes qué, Señor? Gracias porque tú me enseñas cada día. Hagamos una oración. Amén. Si hubiera alguien que haya ofendido al Señor, que esté consciente de que está poniendo mal el nombre del Señor, el reino de Dios, que sabe que por su causa no están entrando algunos al reino, pídale perdón a Dios, hermano. Dígale: Señor, perdóname. Oramos: Señor, somos tus hijos, somos personas que pertenecemos al reino de los cielos. Dice la Biblia, Señor, que nosotros somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con nuestra vida, ¿sí?, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No es tanto ahora de decir, es de hacer. Tú nos invitas a que actuemos, a que andemos, a que nos conduzcamos como ciudadanos de esa patria celestial, ciudadanos del reino. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, limpia nuestros pecados, nuestras malas acciones, nuestro mal proceder. Te ruego que bendigas a mis hermanos, Señor. Te ruego, Señor, que perdones, que trates a tu iglesia. Bendice Monte Oreb, Señor, bendice tu iglesia, ayúdanos. Te necesitamos, solos no podemos, Señor. Estamos conscientes de que solos no podemos. Te necesitamos, por eso acudimos a ti, Señor. Perdónanos, que tu sangre carmesí, Señor, nos limpie de todo pecado, así como dice, Señor, 1 Juan 2, versículo 1, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Te lo ruego, pues, Señor, y pongo en tus manos a tu iglesia, en el nombre precioso de Jesús. A ti el honor y la gloria. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Quiero, mis amados hermanos, para cerrar esta reflexión, volverle a leer el versículo de Filipenses 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Allí está nuestra ciudadanía. ¿Sí? Muy bien, vamos a dejar lugar para un canto más. Y se lo sabe, usted se lo sabe, son cantos de la iglesia que cantamos. Cántenlo y gócese en el Señor. ¿Sí? Ya lo demás usted ya sabe lo que tiene que hacer, pero gócese en el Señor. Escuchamos este canto y luego regresamos para ser despedidos con una oración. Poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él ser fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey de los
reino confiesa mi ser. Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llamar. Es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono al cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya, gloria a Cristo, hermanos. Hay gozo en el Señor. Hay gozo en el Señor. Agradecemos todo este tiempo que el Señor nos ha concedido estar, ¿sí? Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, nuestros amigos que se conectan y nos ven. Gracias, hermanos, amigos. Ojalá y sean bendecidos y reciban de parte de Dios, como también nosotros recibimos la palabra que el Señor tiene para nosotros, para darnos crecimiento como iglesia. ¿Sí? Gracias, les agradecemos, les amamos en el Señor. Queremos ser despedidos y queremos hacerlo a través de una oración. Amén. Incline su cabeza y oramos. Recuerde, el próximo domingo a las 11:30 de la mañana estaremos trayendo un mensaje de la palabra del Señor que seguramente será de bendición con la ayuda del Señor. Oramos y somos despedidos. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por esta reunión que hemos tenido el día de hoy. Nos gozamos, Señor, porque podemos aprender de tu palabra. Nos gozamos, Señor, aunque no nos estamos viendo en el templo, pero podemos continuar, Señor, con estas transmisiones en línea para gozarnos cada uno de mis hermanos en sus hogares. Yo te pido que los bendigas, Señor, que sigas dándoles de tu bendición, que los sigas protegiendo. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que ahora nos despidas, Señor, en paz de esta transmisión. Queda con ellos en sus hogares y bendícelos, Señor. Desde el más chico al más grande los pongo en tus manos, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, sé con ellos sus necesidades, Padre, obra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Gracias por cuidarnos y protegernos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, cuídense, hermanos. Acuérdense que el día de ayer entramos a la fase número 3 y pues ahora ya hay más restricciones, hay que tener más cuidado. Hay que cuidarnos. No hay necesidad de salir, no salga, quédese en casa, aguantemos un poquito más con la ayuda del Señor, acudamos a buscar al Espíritu Santo como predicábamos el domingo. Necesitamos saciarnos del Señor, y el Señor ha prometido estar con nosotros. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, sean felices, Dios con ustedes. Jesús eres el camino.